Ustedes saben que el formato de este programa no es una entrevista, sino es un diálogo con nuestros escritores, bueno, de todo ha habido la semana anterior, que se llama Adagio de Alejandría. Conocer un poco de esta obra. Es una compilación que ya nos va. Bueno, primero un saludito a la audiencia y de ahí te voy preguntando una. Sí, 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 el libro es algo que, curioso, me di cuenta de que es mucho más productivo mediante aprendo también desarrollar ya un contenido metas, pero comprendo que es interesante una sociedad en particular en el Ecuador que le da contenido, porque el Ecuador es una sociedad de la lectura. Pienso que hay que empujarle al lector ecuatoriano. Bueno, de eso casi me olvido el nombre del programa. Ya, Aquí no hay egoísmos, entonces ahí ya. le pueden encontrar. Sociedad mucho más lectora que nuestros padres o abuelos, pero es en WhatsApp y Claro, en memes. Y entonces eso es, ahí está. Pero, Gabriel, antes de entrarle al tema, antes de preguntarte algunos, lo tienes ya, ¿qué has hecho en la vida? ya, ¿Cómo está? que algunos... no, o sea, yo siento que en el fondo del colegio estudiamos o repasamos constantemente nuestra historia. Soy Gabriel Pali, de 26 años de edad. ¿Qué puedo decir sobre mi vida? Bueno, habría muchas, en mi caso habría muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Diga, con realidad yo creo que lo más importante es la capacidad de dar afecto y recibir afecto. La madurez para una forma y recibirlo de buena forma, pero son sentidos tanto de casa como incluso de perspectiva espiritual, es unas 13 veces, quizá más, quizá unas 17. ¿Y por qué tantas mudanzas de casa? Cuestiones circunstanciales más referente a las veces mi madre tenía que, bueno, Dijiste 17 veces muchas mudanzas. sí, Pensé que tal vez tú, más bien, muchas sí, mudanzas de sí, casa. en mi entonces hemos tenido que cambiar de casa, no solo esto, sino que con mi padre otro tiempo he vivido, de hecho, no solo exactamente, pero incluso porque siempre he sido una persona un poco peculiar en el sentido en el que es algo que a muchas personas podría parecer, y era como que me daba bastante el choque, bueno, un poco sí me chocó, pero tampoco lo. Entre claroscuros tiene sus... Quiero explicarles algo. Una ciudad de gente que tiene un pensamiento, incluso en lo Bastante socioeconómico. conservadores. Para mí conservador es tener una especie de serie, o sea, como que Ujú. decir, sí me importan los valores familiares, pero no, porque propios hijos para mí eso no es ser conservador. Pero bueno, sí, en la sociedad sí, ¿no? Porque lo que se dice evangélicamente, esa perspectiva espiritual en sus vidas, lo dudo. De hecho, yo, como decía antes, me he mudado en muchas tienen una buena intención de xenofobia a veces, o sea, no es tan marcada en todos los que van, pero sí, sí, a veces, o sea, se puede percibir y eso me parece Bueno, equivocado. eso creo que no sé, de poner. De los que yo he interactuado, porque católica y evangélica, al menos una específica, porque hay bastantes, funcionar de Ujú. manera diferente de acuerdo a cómo puedes, entonces sí es un poco más Sí, sí, restrictivo. eso a mí también me consta dentro de no familiar, que por ahí hay un que pedirle como a la pastora Sí, sí, que, sí, sí. Bueno, entonces eso tampoco quiere no difuminarme sé, tanto. Yo no, yo siendo ambateño desde chiquito me identificaba mucho con el colegio y yo lo que hacía muchas veces era irme o bien, o sea, yo tenía una introspección desde niño, de hecho necesitaba y esta es la introspección. Al tiempo me gusta un espacio de sol y refutarme a mí mismo. yo Sí. digo, pero la persona es un ser individual. Pero háblanos un poquito dijiste tres hermanos, Sí, bueno, la verdad, antes me habría dado un poco de cosas porque yo de una manera ¿quieres muy abierta. nombrar? Está No, bien. no, no, pero eso es lo que quiero ir. Ahora yo sé perfectamente que saben quién es mi familia, si es que quieren saber parte de la pero con esta crisis que se ha Ujú. dado, no está en el país. Si a unos amigos muy queridos que son como parte de mi entraña familiar, pero digamos me enfoco más en mis Entendiendo que son sí, hombres, sí, no sí, tienes hermanas, no, no que yo no que pensé, o sea, ni como que es un no, dicho coloquial. no, no, son hermanos. ¿También tuviste una clase de dificultad de pequeño? Siempre yo era un carácter más sensible, emocional, o sea, me considero, pero para mí es bonito, sí, pero a mí me gusta saber que mi corazón siente bastante, o sea, por ejemplo, Palestina Ajá. es algo que me enorgullece, pero lo de Gaza, nada, sin nada, me preocupo desde niño, entonces, de hecho, yo he tenido que apagar un poco mi sensibilidad para poder tener una vida tranquila, y tengo que tener que cosas que no se pueden cambiar, o al menos no de forma tan que hacía en casa, era hacer un poco el soporte de saber tratar con ellos con amor. Ha habido una relación realmente, al fin y al cabo, somos un tan de todos, de todos.
así no quieran. Así no quiere. Bueno, ¿con quién en esta tarde? En una amena conversación, se llama Adagio de Alejandría. Ahora sí, explícanos de qué va el libro. Ahí está la portada, mira, Sí, para sí, la... Alejandría. Y es porque, o sea, mi perspectiva era esta. En cierto momento yo tenía más una curiosidad de conocer. O sea, de hecho lo voy a narrar más o menos en este ensayos de Mariátegui, por dar un ejemplo a lo que sería el Mein Kampf, pero no Mi así como el Mein lucha, Kampf. O sea, dice. claro, esto, aunque el manifiesto comunista es algo mucho, escribir algo tan voluminoso, muy voluminoso, pero quería hacer un manifiesto ideológico. En la Revolución Ciudadana, un norte muy bien con Correa, pero el sistema en sí está mal y hay cosas que de hecho es lógico, pero en especializar más mi respecto a la sociedad, debía estudiar otras sociales que estuvieran incluso por fuera de Occidente y de hecho justo por ese momento ya tienen una afinidad por la espiritualidad, por la alquimia y por un estudio cósmicas. Inspira en el comunismo, quise estudiar. Entonces me di cuenta de que en realidad antes de escribir y aprender un conjunto de entonces aprendo y enseño. Yo ya profundizarlos o al menos tenerlos un mente, probablemente falta un poco de bases. O sea, podría entenderse, pero sería mejor si hay bases de cómo veo al universo y también cómo he explorado la cosmovisión de otra sociedad. Yo tengo muy claro que la democracia no es lo que la gente cree. La democracia es un sistema tiránico más despótico que otros sistemas que hayamos conocido, más que el fascismo China. Y eso que China Realmente. es Que, que se dicen digamos, si, democráticos si no lo hablamos de practican. democracia, antecedentes Sí. donde los pensarían en otros términos. O sea, por ejemplo, existía un sistema que estaba muy interesante, pero que igual no, que tenían una maquinita que seleccionaba de un pueblo dentro de los que no podía ser Claro. considerado un ciudadano. Entonces, solo los que eran consideratoria y él salía, pero es popular aún. Pero en realidad, del por sí, desde él era muy enfático. Dije, bueno, hay que explorar ciertas cuestiones. Incluso lo hice mismo de Alejandría. Alejandría, porque Alejandría fue como el primer epicentro de interacción cultural de su era y ahí es donde se tradujeron varios libros que son esenciales para el estudio humano. Tradujo del arameo, me parece, que fue al latín, y ahí es donde se llevó a Roma, y que también la propia historia de Alejandro Magno y el símbolo del faro de Alejandría, que como es un faro, de hecho lo tomo como una asociación al faro de Alejandría. Esta pregunta más bien debía hacerte al último, pero vamos más bien desde el principio. Pero ¿tú crees que este aporte recibido, o sea, porque tú nos estás hablando, se supone es ser, pero lamentablemente en nuestros tiempos la emoción de la gente, entonces mientras más corto sea el mensaje, el toncito de la gente, mejor. Sí, sí. Bueno, la política está condicionado a fundas de lo que se ve en un solo. Esto es muy importante de las sociedades, porque como decía, de China, si ellos de la sociedad creados mucho a su coyuntura. Por ejemplo, que a la propia Iglesia Católica, pero yo tengo una filosofía de unir el contexto en el que estamos ya expuestos, o sea, no puedo construir una nueva realidad aparte, sino más bien es trabajar a base de lo que hay, ¿no? Incluso si es que hablamos de los sistemas políticos como la democracia, esta está condicionada en realidad a principios del judaísmo. Y esto es algo que muchas personas no lo van a conocer porque no están familiarizados con literatura que mezcle lo político con lo espiritual, pero que lo haga de manera objetiva. Porque si es que se lee a cualquier persona que intente mezclar lo espiritual con lo político, a lo mejor sale un mal resultado porque muchas personas lo difuminan o lo llevan mucho hacia su molino, pero en mi caso no quiero hacer eso. Por eso no quería hacer una exploración en primera instancia de mi criterio, sino más bien de lo que yo estoy viendo de la humanidad para saber cómo, o sea, qué es lo que percibo que es la humanidad históricamente y saber trabajar a base de eso. Porque si trabajo a base de lo que yo construya de la noche a la mañana, no tengo cimientos. Los cimientos son un constructo histórico que ya está ahí, es milenario. Por ejemplo, algo que a mí me impactó mucho cuando yo desarrollaba el libro es encontrarme con que la primera representación ilustrada de, bueno, la primera ilustración en sí de Jesucristo crucificado después de su renacimiento o resurrección, quiero decir, después de ser bueno, después de que se le llevara a una cueva, es que en una cueva justamente de los alrededores donde podría haber sido enterrado Jesucristo, hay la imagen de un Jesucristo crucificado, pero tiene cabeza de burro, de asno en realidad. Y yo cuando lo vi es como que, ¿qué onda? O sea, eso no me lo esperaba. Y ahí es donde dice, Alexamenos cree en su Dios fielmente, y abajo pone como una especie de respuesta, sí cree fielmente en Dios. Pero el tema es que el asno, la cabeza del asno representa el caos, en realidad no representa la luz. Y yo cuando lo estudié siendo católico dije, qué raro, sí me deja una incógnita aquí de qué pensar sobre la Iglesia Ujú. Católica. Entonces, de hecho, yo tenía más como incógnitas que certezas y mediante yo fui escribiendo el libro, yo también fui como que adquiriendo un Más, poquito más de más comprensión. incógnitas o más certezas. No diría certeza, sino más comprensión, pero sí más incógnitas. Ya.
Sí, en realidad. Pero eso me ayuda mucho a tener una base, porque si no, ¿cómo se puede explicar qué tiene que hacer la humanidad? O sea, la sociedad no va a entender el papel existencial de la filosofía histórica. Por ejemplo, lo que dijo Pero es que Sócrates hasta ahora es ahí vigente. viene esa parte, o sea, siempre en el común, digamos, en el común de la gente, en las masas que se le puede denominar, bueno, la filosofía no me sirve para nada. Dice, ¿para qué necesito filosofía si lo que yo necesito es sobrevivir, necesito trabajar, necesito llevar el pan a la casa, estoy con los problemas? Entonces, ¿para qué nos sirve la filosofía? Algunos dicen para nada. Entonces, no, lo que necesitamos ahora es producir y trabajar Claro, pero muchos, y el rico es rico porque trabaja y el ajá. pobre es pobre porque quiere. Más o menos a eso nos han llevado algunos criterios, algunos pensamientos en la comunicación. Sí, yo creo que ese tipo de personas pueden tener con ese pensamiento poder. Poder económico sobre todo, pero no poder intelectual y poder cultural. O sea, tú puedes mover solo lo que el dinero pueda mover, porque ya he conocido gente personalmente que trabaja con esa lógica y se miente mucho a sí misma. Pero sí es verdad que también no se puede caer en el idilio de que solo filosofía y solo letras, porque al fin y al cabo también el solo estar ilustrado pero no tener los medios es carecer del vehículo. Es como saber conducir pero carecer del vehículo. Pero en cambio, si solo te fijas en el vehículo, no consigues mucho. ¿Por qué? Porque no logras conectar con otras sociedades. Por ejemplo, para mí es importante que nosotros sepamos conectar con la sociedad arábiga, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un mundo mucho más multipolar que tiene una gran dependencia de lo que ocurre en Medio Oriente. O sea, todo el mundo está expectante de lo que ocurre en otras zonas del mundo. Entonces tenemos que tener una buena relación con otras culturas independientemente si es que comparten la misma Tratar de religión o entender no. al menos, ¿no? Porque Claro. ahí, qué opinas de esta lógica occidentalista u occidental, en donde prácticamente no le dan cabida a otras culturas y más bien las demonizan, por ejemplo, al Islam, al taoísmo, bueno, en fin, o sea, todo lo válido es lo que proviene del eurocentrismo, del pensamiento occidental, y lo otro es como que no vale, tiene que ser invisibilizado o desechado. Sí, de hecho la propia historia de la hispanidad ha sido oscurecida porque hay mucho que se debe conocer respecto al genocidio que practicó la comunidad hispánica en el continente, o sea, no digo que no, pero también hay que saber las cosas interesantes y benefactoras que aportaron. O sea, si te quedas solo con lo malo, o sea, lógicamente vas a tener un sesgo resentido, inobjetivo, o sea, más bien como entorpecido. Pero si conoces también lo bueno, o sea, es como, o sea, es simplemente objetividad. O sea, a mí me parece bueno ser objetivo y ver lo bueno y ver lo malo. Pero para eso tenemos que tener la apertura. El hecho es que en estos instantes, para los fines democráticos o de quien ha construido la democracia de manera deliberada, no es conveniente que nosotros tengamos un reconocimiento con nuestros valores históricos milenarios, y no me refiero ya solo a la comunidad hispánica, sino a los valores milenarios que existían aquí ya en las comunidades indígenas pre-incas, incas y post-incas, porque incluso hubieron comunidades indígenas con su propia cosmovisión después de la época inca. Entonces, es conveniente saber de esto, pero la globalización es algo que La realmente. globalización o el globalismo, ahí son dos términos que a veces se confunden. Bueno, la globalización es un fenómeno para mí es más que va a la interconexión humana. El globalismo es más como un concepto cultural que podría ser muy general, pero en realidad ya tiene una aplicación ya generalizada igualmente, que es como la asociación a la cultura que proviene de Estados Unidos en particular. Y en este sentido, por ejemplo, está los medios mercantiles de Hollywood o la música que nos exportan y nos imponen. Y de hecho es una de las cosas que a mí me choca bastante. Ya estaría una crítica relajada, pero una crítica ciertamente a la revolución ciudadana, porque yo en lo personal no termino de entender cómo en 10 años de gobierno no se nacionalizó los medios de comunicación en el sentido cultural al menos, ya si en todo caso no eran todos nacionales, comprendo, pero que sí se tuviera un patrón de que tienen que poner música hecha por artistas ecuatorianos y que se debería fomentar e impulsar al cine ecuatoriano, porque cuando yo veo Hollywood, que es justamente el globalismo, yo veo una meca de distorsión humana. O sea, Hollywood no me parece que sea una buena referencia de nutriente espiritual y cultural. Si bien algunas veces puedes recibir un buen contenido ahí, generalmente me parece que Hollywood es dañino para la sociedad, para la humanidad y también mucho de la música que se escucha a día de hoy. Es decir, y esto es algo que la gente no va a comprender porque piensa que en verdad si se escucha tal tipo de género musical en la radio es porque es el que más pega. No, no es porque es el que más pega, lo ponen deliberadamente porque es el que más cumple una agenda para desmantelar nuestra capacidad de reacción civil. Miren, muchos artistas de reggaetón,
han sido en su momento expendedores de sustancias ilícitas. Esto no es algo que yo me invente. Está ¿cómo se llamaba este? No, no es J Balvin, creo que es J Balvin, no estoy seguro. Es que yo no recuerdo muy bien el nombre de cada uno de estos artistas, bueno, artistas entre comillas, porque no soy simpatizante, pero sé que hay muchos que en realidad si lo estudias y te das el trabajo objetivo de indagar la historia de cada uno de los más importantes compositores de reggaetón, compositores igual entre comillas, pues notarán que son muchos expendedores de sustancias ilegales en su momento. Y si te fijas en la producción audiovisual que pasó a tener Colombia y México, al menos durante la década pasada, bueno, fue en particular en la década de 2000 al 2010, sobre todo quizá entre el 2005 al 2015, que hubo un auge increíble de la narcocultura. ¿Por qué llegó a eso aquí? ¿Por qué lo permiten? Incluso porque se permite, o sea, menciones tan, no ni siquiera eróticas, sino simplemente vulgares sobre la sexualidad en la música que pueden escuchar hasta niños, o sea, niños escuchan esa Ujú. vaina y no debería ser legal, a mi criterio no debería ser legal y no es como por ser una Pero es que tiranía. ahí te plantean qué es la libertad, pues. Y las La, libertades es hacer lo que te da la claro, gana. pero imagínense, escuchan, por ejemplo, Bad Bunny, que tiene canciones francamente turrísimas, pero en cambio nunca he escuchado una radio que ponga una canción de Residente. Una canción de Residente, y no todas son políticas, Ajá. pero no las permiten. ¿Por qué? ¿A alguien se le ha ocurrido esto? Es porque existe una censura mundial. Tú puedes tener un tal radio, lo que tú quieras, y tú pensarás, es que es una radio independiente porque se debe a sí misma, ¿no? Todas las radios están condicionadas en ciertos niveles, o sea, hay cosas que simple y llanamente no pueden hacer, no pueden. Entonces estamos bajo un blindaje en el que no es nuestra cultura, es una cultura impuesta que fomenta la narcocultura y esto no es accidental, es deliberado, y de tal manera creas una sociedad torpe que legitima al narco, que carece de conexión espiritual y no tiene una verdadera fortaleza filosófica e ideológica, porque una sociedad que tenga una comprensión filosófica profunda va a reaccionar de manera inmediata. Es más, yo muchas veces me he preguntado realmente cuál es el mejor cuadro que puede tener un país como político y no es un empresario. Un empresario no es realmente una persona que sepa cómo aportarle al país. Suelen ser poetas. A mi criterio son los poetas los que suelen tener mejor capacidad de comprensión de la sociedad y de capacidad de indignación real, auténtica, porque un poeta es de corazón sensible, un empresario es de corazón insensible, lo he visto personalmente, no todos necesariamente, pero muchos son de corazón insensible. Entonces hay que reestructurar o revolucionar nuestros cimientos culturales, comprender que la sociedad, la influencia cultural impuesta a día de hoy no es conveniente para nosotros, es bueno estudiar otras culturas, por ejemplo, yo desde la adolescencia he decidido apartarme un poco más de lo que pone en la radio, que puede ser algunas canciones chéveres, incluso de electrónica y todo eso. O sea, me puede gustar hasta un punto, pero yo prefiero explorar música francesa, prefiero explorar la trova, prefiero explorar música asiática o rusa y prefiero hacerlo por mi propia cuenta. Prefiero que yo tenga la predisposición total y única de saber qué es lo que quiero y cuándo lo quiero, no que simple y llanamente porque lo escuché en una maquinita que reproduce lo que sería la música o, o las películas, yo me quedé con lo que se reproduce. No, no, tener criterio propio, tener instinto de apreciación musical, artística propio. Entonces, si me desconecto de lo que ya... Es más, por ejemplo, yo le mostré a mis hermanos música soviética y a mis hermanos Ujú. les gusta, pero yo les enseñé cuando estaba en el colegio, o sea, yo de hecho igual me fugaba y me iba a un cyber que había puesto el gobierno de Rafael Correa, justo era en Zumbagua, en el Páramo, era un cyber comunal, entonces era gratuito. Yo pasaba toda la mañana ahí investigando sobre, por ejemplo, arqueología, ciencia, recursos militares y también cultura. En ese sentido me topé con himnos de la Unión Soviética y cosas así. Yo le mostré eso a mis hermanas y a ellas les gustó. Verás, yo siento que esta conversación gira en torno a tu libro, pero nos salimos bastante a Sí. ratos del contenido del libro. Sin embargo, yo pienso que tu propuesta es el conocimiento filosófico precisamente para entender de cómo están las lógicas del mundo, cómo Ser auténticamente entenderle, cosmopolita. claro, de cómo entenderle a otras culturas en el mundo. Ajá. No sé si podemos poner una imagen ahí como para ir entrando un poco más en el tema, digamos, del libro. Dos, tres. Ahí está. Esta simbología, a ver. Esta simbología a mí me encantó hacerla, la verdad. Es porque yo alguna vez tenía la lógica de, a ver,
Sí, creo que se puede entender qué es el ser humano, pero saliéndose del molde de solo el ser humano, porque Ujú, existe ese humanocentrismo de que es que el ser humano es, pero no, 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 o sea, nosotros nos debemos a las leyes del universo. Entonces, lo que nosotros somos en realidad es un reflejo de lo que ya existe inherentemente en el universo. Y me puse a pensar, ¿qué puede definir al ser humano en su constitución total? Y ahí es que me surgió el término Ilia Palyakta, porque estaba estudiando justamente esoterismo o alquimia lingüística andina. Por ejemplo, yo cuando era pequeño y quería saber cuáles eran los dioses andinos, según el internet, uno de esos era Iliapa, que era el dios del trueno, pero lo hacían una representación más parecida a la de Zeus, pero eso era una inexactitud. El Iliapa, que sería como la manifestación del rayo, no ujú. es lo que sería un rayo humanizado como Zeus, es más bien como una fenomenología del universo de cómo funciona. ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan en ese gráfico, notarán que hay como una especie de rayo negro o rayo blanco, Ujú, de fondo también uno celeste, uno verde. Bueno, el hecho es que esto representa la verdadera manifestación del ser que existe en todo el universo. Lo digo en el sentido en el que si es que uno se fija, nuestras venas son como el rayo, es decir, tienen la forma del rayo, una ramificación tras otras, las ujú. neuronas también, e incluso Y la nosotros. representación de la energía también se le Sí, representa así sí, como. sí, de hecho nosotros en sí somos como un rayo, literalmente, porque, y de hecho es una de las cosas que yo menciono en el libro, que nosotros somos como una onda, de hecho no es que lo somos, no es como, sino es que lo somos una onda que se mueve en el espacio y tiempo, porque si nos salimos del esquema de 3D, en el que aparentemente seríamos estáticos, y nos ponemos en el sistema 4D, nos damos cuenta que nosotros nos movemos en el transcurso tiempo. O sea, desde que yo era niño hasta que soy yo un adulto de 26 años, yo he recorrido el espacio-tiempo como si fuera una flecha, entonces soy una onda y en cierto momento esta onda puede tener hijos y estos hijos serán una ramificación de mi existencia, así como yo Ujú. soy una ramificación de la existencia de mis padres. Es decir, visto desde una perspectiva de onda en el espacio-tiempo, dibujamos la trayectoria o el vector que dibujaría un rayo, literalmente. Nos fragmentamos y nos dividimos y esto funciona en todas esas escalas, así como por ejemplo veía en las grietas que se forman en el pavimento cuando llueve mucho, queda impresa la imagen de la influencia energética que hace la lluvia con el cemento y queda erosionado el pavimento. Entonces se ve que las grietas son como un rayo. Entonces este Iliapa es como una manifestación de cómo realmente es el ser. El ser es no solamente un ser individual, somos algo más grande que un ser individual, somos una manifestación colectiva que tiene forma de un rayo. Eso entre otras cuestiones, por ejemplo, ahí está el Sol Negro de Wewelsburg. Quizás las personas que hayan estudiado un poco la historia de la Alemania nacionalsocialista puedan estar familiarizados. El Sol Negro de Wewelsburg es un símbolo esotérico que usaba el Partido Nacionalsocialista. La Eh, la esvástica. esvástica, sí. De hecho, Ajá. claro, era la esvástica, pero la élite tenía el Sol Negro de Wewelsburg como uno de los emblemas principales de sus logias más poderosas. A la interna, no era algo colectivo. Ujú. Y esto es de origen nórdico. El sol negro representa como la muerte del sol, o sea, realmente por eso es sol negro, ¿no? La muerte del sol. Pero la muerte del sol, visto desde una perspectiva alquímica, es un proceso o sea, es un proceso por el que se pasa para poder purificar lo que somos, ¿no? Es por dar un ejemplo, la gente piensa que los incendios forestales siempre son buenos, digo, siempre son malos. No es que siempre sean malos, muchas veces si es que es ya descontrolado, sí es malo, pero cuando los bosques alcanzan cierta edad, se sabe, y esto es algo corroborado científicamente, que la fauna y flora decrece. Un bosque demasiado vetusto es inapropiado para la creación de nueva vida. Entonces, cuando ocurren incendios forestales y se cultiva el bosque desde cero, es cuando resurge la fauna y flora de una manera todavía más exuberante. Es necesario a veces la destrucción para el renacimiento. Eso puede representar el ave fénix. Sí, de hecho. Sí, sí, el ave fénix sería el ejemplo exacto de que para su purificación tiene que pasar por su destrucción. Ujú. Es muy interesante la simbología, entonces por eso había tomado ese símbolo, pero le había dado dos formas, o sea, no solo una, porque mi idea de hecho es como un poco contrastar lo que ocurrió con la Alemania nacionalsocialista, porque la Alemania nacionalsocialista en realidad tenía mucho que aportarle a la humanidad, pero la ambición de poder y o sea, la falta de empatía de Adolf Hitler fue lo que ocasionó que cometiera crímenes de lesa humanidad imperdonables ante la historia. Aunque yo soy más objetivo, yo sé que todas las banderas han cometido crímenes de lesa humanidad, pero no por eso voy a decir, ah, no, no, no pasa nada con lo que ocurrió, no, evidentemente hubo crímenes de lesa humanidad y no se puede reivindicar eso, pero tampoco me gusta que por saber que hubo crímenes de lesa humanidad en la Alemania nacionalsocialista dejamos de observar las cosas que estaban
digamos, bien construidas, o al menos más o menos bien construidas, que pudieran ser recuperables como conceptos para la construcción de algo nuevo y todavía más interesante y poderoso para nuestras nuevas generaciones. Claro, pero ahí mismo ya se manifiesta un problema. O sea, un líder carismático puede ser muy beneficioso a la humanidad, pero también puede ser exactamente lo contrario. Sí, sí. Y lo hemos visto a través de la historia también, ¿no? Porque a la final Hitler en su alocución, en sus discursos públicos, tenía mucha gente que le seguía, pero despertaba más que conciencia social, yo creo que despertaba fanatismo. ¿No será que en estos tiempos nos está pasando algo similar también? Porque yo digo, tenemos por ahí un líder, no voy a decir el nombre, pero todos saben, que en el Ecuador no se lo deja de nombrar todos los días, para bien y para mal, Y más para mal a veces. y más para mal. Y creo que eso no está aportando realmente para que el país prospere, sino más bien lo contrario. Y yo no le estoy echando la culpa al líder, sino a todo este constructo que han hecho en base de él. O sea, yo digo, el expresidente es un buen negocio para correístas y para Ajá. anticorreístas, pero para los que realmente viven de eso. Sí, sí, Y sí. los demás al medio, Sí, es gravísimo. O sea, hay un nivel de riesgo clave ahí, pero en realidad yo considero que un buen sistema requiere un buen líder. Y es porque alguna vez escuchaba una disyuntiva filosófica de China, que era, ¿qué es preferible? Un sistema que sea como sistema sea mucho más eficiente que la capacidad de liderazgo en sí, o sea, un sistema que como sistema sea el que esté empoderado y tenga más capacidad para con la sociedad, o un sistema en el que el liderazgo tenga más fuerza y capacidad de maniobra. Y yo cuando escuchaba esto decía, chuta, está difícil, porque en realidad todos en principio quisiéramos un sistema que no requiriera un gran líder para que pudiese moverse y eso aseguraría estabilidad, pero el problema es que es quimérico, porque de hecho yo quise pasar por las conclusiones que me parecen menos aguerridas, pero más líricas o poéticas que puede buscar el espíritu humano. Por ejemplo, la anarquía, el decir, no tengamos cabecillas que sean los que dirigen a un pueblo porque nos vuelve vulnerables. Quise explorarlo, pero me di cuenta que era inverosímil, no se puede trabajar. El anarquismo sí existe en la sociedad, pero como un pero no proceso sé de caos. a qué autor leíste, porque, o sea, yo digo, la anarquía sería un estado óptimo de organización social, en donde yo no tenga que depender ni de la ley ni de la autoridad. Pero para que llegue eso, debo ser tan responsable, o sea, individualmente, en que yo sé exactamente qué es lo que debo y no debo hacer en el ámbito social. Sí, sí, Ahí sí podría funcionar, sí, pero sí. si no hay esas condiciones, entonces sí necesitamos ley y orden. Es que el anarquismo trabaja sobre la premisa de que la sociedad puede ser mínimamente razonable y no expansionista, pero si tú tienes una comunidad que no está cohesionada en torno a un líder único, esa sociedad en realidad es vulnerable. Y una nación tóxica, enferma de poder que solo busque sus propios intereses, pero a veces ni siquiera es eso, están confundidos espiritualmente, creen que masacrar pueblos es conveniente, pero yo pienso que esa no es una conclusión. Y lo saco del propio Alejandro Magno. Él cuando conquistó a todo el mundo conocido que estaba a la disposición de la civilización helénica, él no iba masacrando a las sociedades porque ahí no comparten mi misma cultura, más Ujú. bien él aprendía de otras culturas y permitía su propio desarrollo. Pero cuando tú vas e impones tu cultura y destruyes la cultura de otras sociedades, o sea, realmente empobreces la capacidad de comprensión humana. Y ese es el problema, que sí funcionaría la anarquía si es que hubiera, porque es súper fácil, o sea, coges a un conjunto de personas, personas funcionales espiritualmente, personas morales, éticas, comprensibles, que no quieran vivir bajo una tiranía y que sepan que pueden coincidir con otras personas relajadas y que no se trata de construir un culto en el que todos tienen que hacer algo, no, no, simplemente saben que tienen los mínimos respetos hacia la biosfera, es decir, hacia la Pachamama, la naturaleza, los bosques, los ríos y un respeto comunal. Hay gente así, y ya de haber millones. Ujú. Entonces, si tú te organizas con estas personas, buscas un espacio territorial donde hacer comunas, tú podrías hacer esas comunas. El problema es que estas comunas estarían conformadas por pacifistas
pacifistas. Y el pacifista, que está demasiado embalado con el pacifismo, no reconoce que el belicismo es una realidad perenne, al menos hasta aquí a un conjunto de siglos más. Entonces, los belicistas van a decir, estos manes son completamente vulnerables, no están preparados para la guerra, no se la han propuesto, no se han preparado Claro. fábricas de Kalashnikovs o lo que sea, no saben lo que son pinchos de púas. Y más que nada, si es que, por ejemplo, lo hiciéramos en un lugar como los Andes, que sería idóneo para crear comunas de esta característica, el problema es que tenemos grandes recursos minerales, oro, petróleo, gas, etcétera. Entonces, nosotros primero tenemos que asegurar la soberanía de estos recursos, porque si es que hacemos comunas así resplandecientes de moral, luego vienen, nos balean a todos y ya está. Esa es No, y la es lo que ha realidad. pasado históricamente, porque los pueblos que no han sido guerreristas han sido los que más fácilmente se han conquistado. Ahí está actualmente el caso de Latinoamérica. Latinoamérica en esencia no es una sociedad belicista, Sí, pero Estados Unidos siempre ha vivido de la guerra, sí. desde la Primera Guerra Mundial para adelante. Ellos se mantienen como potencia mundial en base a su poder armamentístico. Y ¿qué es Latinoamérica para los gringos? Es el No más que patio trasero, sus recursitos, sus son ranchitos. recursos, nos dominan fácilmente, se meten en lo que no deberían meterse Claro, y nos dominan por todos los medios. claro. Y países que se oponen a esta égida, bueno, también ahí es por la fuerza. Y Sí, ahí sí, sí. estamos viendo los conflictos, qué sé yo, Vietnam, y Sí, sí, creo que sí. son como un ciento más o menos de bombardeos a países del mundo en donde se demuestra lo que tú acabas de decir. Claro, Estoy claro. completamente de acuerdo. Sí, sí, por eso es como que completando la pregunta de qué ocurre con el personaje del pintor austriaco, francamente creo que ese es el problema de que una sociedad que carece de un líder es débil, pero en cambio el poder darle, o sea, darle demasiado poder a un líder es también a sí mismo riesgoso. Yo creo que el pintor austriaco era un gran estratega, de hecho, o sea, me parece que más que verle desde el sentido moral, porque chuta, si me pusiera a hacer una interpretación moral de cada personaje histórico, Ah, por Dios. O duro. sea, pero sí me quedo más con el sentido de que era un gran estratega, pero al mismo tiempo, como era un gran estratega, estaba muy embriagado de su propia posición y de su nacionalismo extremo. Y eso es algo que yo sí quiero como que dejar muy claro en el libro, que la idea no es como que aferrarse al principio cultural de uno mismo y psicosearse con ese e imponerlo a los demás, más bien es todo lo contrario. Al principio del propio libro describo que me parece que la mejor filosofía personal que puede tener una persona es la de aprender de otras tantas culturas, el Islam, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, con ciertos matices el judaísmo. Y digo matices porque el judaísmo es una cosa muy delicada que si es que una persona no es íntegra, no es moral, podría aprenderlo para malos objetivos. Pero si uno es íntegro, lo comprenderá mejor para hacer buenos cometidos con este conocimiento. Pero lo correcto es más bien conocer más a la humanidad, lo que había hecho ya el propio Alejandro Magno, que es uno de los mejores estrategas históricos que ha tenido la humanidad. Esa es la idea, porque si nos centramos mucho, y eso justamente es una de las razones por las que dije antes de hacer un manifiesto ideológico, mejor hacemos un estudio global de las culturas humanas, porque así podemos tener un basamento gigantesco, en vez de un chauvinismo o un Ujú. nacionalismo exacerbado y ciego, porque si tú solo te fijas en tus propias raíces culturales, sí, pero aún en el sentido genético, ¿qué es esa vaina? O sea, pensar que puedes hablar de una raza. Sí, existe linajes, existe una fenomenología de herencia genética, sanguínea, sí, sí existe, pero es mucho más complejo de lo que parece como para podernos limitar con un tema como razas. Incluso con el concepto indígena no soy una persona muy simpatizante, me parece un concepto A mí obsoleto a día de hoy. justo ahí coincidimos también, que yo digo, en pleno desarrollo de la humanidad, entre comillas, supuesto desarrollo, a estas alturas todavía decir de que yo soy indio o negro o ario, yo creo que está de más. O Sí, sea, sí. que alguien, un movimiento social, político, levante una lucha para decir, necesitamos una universidad indígena. ¿Qué es eso? Cuando la lucha debería ser, a mí no me discrimines por mi condición, Ujú. cualquiera que ésta sea, y debo tener las garantías y los mismos derechos que cualquier estudiante en cualquier universidad. Sí, sí. Eso debería ser la lucha social. Pero el poder
siempre tiene sus mecanismos para dividirnos. Y Sí. ahí viene el tema de los feminismos y últimamente el animalismo también es otro tema que está eh, penetrando Es que durísimo. son ismos que se desvirtúan, porque, por ejemplo, el feminismo fue cooptado por la CIA. El feminismo a día de hoy no me parece un feminismo objetivo, no en el concepto generalizado que se tiene, el que manejan las masas a nivel universal. Yo creo que si a lo mejor hay mujeres y también hombres, ¿por qué no que simpatizan con el feminismo, pero que tengan las cosas claras, que el feminismo no consiste en cosas de ideología de género, sino que consiste en una reforma de nuestra estructura cultural y financiera para hacer una sociedad más cohesionada, pero en un sentido funcional. ¿Por qué lo digo? Y bueno, sí, no tiene que ver mucho con el libro, no en principio, porque sí hablo de hecho sí hablo de hecho de un poco de esto en el libro, en una parte que hablo de 12 artes filosofales que conforman el camino para un summa causai colectivo, porque yo partí de la idea del summa causai, suena bonito, pero ¿qué es el summa causai? ¿Cómo se obtiene el summa causai? El summa causai no es algo que obtienes simplemente diciendo que aquí existe Y en bienestar tu de vida y investigación, ¿de con dónde recursos. proviene el summa causai? El Summa Causai es una filosofía milenaria en realidad, ¿sabe? Y de hecho es más parecido a la ideología de Karl Marx en el sentido de que va por fases, porque en realidad no es Summa Causai de plano, sino que es Alin Causai, que es buen vivir, y luego Summa Ya, Causai, pero que es digamos, bello pero de vivir. todos modos puede haber coincidencias con la cultura andina, pero no puede atribuirse de que es algo absolutamente andino, No, no, más bien es como sino que es, la... digamos, al ponerle el summa causai, que es quichua, Ajá. entonces hay la confusión de que creen que el buen vivir proviene de las culturas andinas. Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, existen manifestaciones de una búsqueda de buen vivir colectivo, por ejemplo, en sociedades budistas. En particular, Ajá. tengo la impresión de que en sociedades budistas o taoístas. Pero en el caso de la filosofía andina, lo que se me hace interesante es que justamente habla de la armonía. Y quiero tocar justamente ahí el tema de el feminismo, porque de hecho yo describo dos aspectos o 12 artes filosofales que conforman el Summa Causai. Una de las primeras, creo que la primera que menciono, es como un buen vivir sexual. ¿Y por qué? Porque existe una incomprensión, una distorsión horrible a día de hoy respecto a la fenomenología de los polos sexuales en la humanidad porque se ha generado o construido un chauvinismo de género. A mí no me agrada, no me agrada ni cuando lo veo con las mujeres ni con los hombres. Y a decir verdad, hay muchos hombres que hablan de que las feminazis, pero también hay muchos hombres que tienen una masculinidad muy frágil, a decir verdad, que es como que quieren sobreestimarla o así, y yo no. O sea, es como que en lo personal yo me manejo con un principio alquímico y es que todos tenemos un polo femenino y un polo masculino. Entonces, si tú eres hombre, va a ser mayor el polo masculino, pero también Ujú. tienes un polo femenino. Tienes que trabajar con ambos. Igual si eres mujer, tienes un polo femenino y un polo masculino. Más probablemente mayor sea el polo femenino y trabajas a base de eso, pero unes ambos polos, no los disocias. Y lo que menciono justamente en ese sentido es que no puedes obtener un buen vivir respecto al género que conforman los seres humanos si no existe una armonía colectiva. No se trata solo de una justicia para las mujeres, se trata de que si es que yo, por ejemplo, practico una buena comprensión emocional, empática y todo con mi pareja, con mi madre, etcétera, pero el vecino de acá al lado le está pegando a su mujer, eso también vuelve un entorno tóxico para toda la sociedad se ve envuelta. Entonces tenemos que entender que el bienestar de género se da en un sentido general. Tenemos que construir una buena cultura sexual, pero en toda la sociedad, no solo en uno mismo. O sea, sí, yo completamente de acuerdo con la visión andina de estar bien conmigo mismo, con los que me rodean, pero también con los otros seres del planeta, Sí, con la sí. naturaleza. Yo creo que ese principio sí debe ser rescatado, revalorizado y potenciado. Claro, claro. ¿Y cómo podemos obtenerlo? Primeramente, comprendiendo de manera correcta cuál es la fenomenología del género femenino y el género masculino. El hombre tiene ciertas características, tanto físicas, tanto intelectuales, tanto conductuales, como la mujer también físicas, intelectuales, conductuales. Y la cuestión es, ¿cómo lo unes? Por ejemplo, que haya mujeres que prefieran sacrificar, digamos, su entrega a una familia o la maternidad por poder volverse una astronauta y científica. Sí, maravilloso a decir verdad. Pero también tenemos que permitir que aquellas mujeres que sienten desde el principio una conexión con su rol materno puedan explorarlo en profundidad. ¿Por qué lo digo? Porque a día de hoy, en cambio, se estigmatiza que una mujer tenga la Claro. tendencia a la maternidad. Mi postura es, si lo sientes desde niña, si en verdad tienes una conexión con ello, pues trabájalo de la mejor forma posible, vamos. Si es que en cambio tú quieres ser una gran científica y eso implica un sacrificio de tu rol maternal,
pues dale igual, o sea, pero No tiene sería... malo, digo, ni lo uno ni lo otro, no Sí, tiene sí, nada de malo. sí, sí, sí. Y hay que hacer un buen enfoque en ese sentido, pero también cuando me voy a lo financiero, esta es la parte más clave de todas, porque una mujer en el sentido de productividad de tiempo y energía física, porque en el sentido intelectual una mujer puede ser más productiva que un hombre, y de hecho he visto que muchas veces son mejores lideresas de empresas las mujeres que los hombres, pero en el sentido de entrega física de una jornada laboral, la mujer no tiene las mismas disposiciones que el hombre, porque el periodo hormonal que pasa una mujer hace que no tenga la misma predisposición energética todos los días. Y yo lo he visto, o sea, hay mujeres que necesitan más tiempo de sueño que el hombre, pero en esta sociedad se le diría, no eres lo suficientemente productiva, no eres lo Ujú. suficiente, no te pones la camiseta, ¿no? Pero Así no es es. eso. Es natural que no necesiten un poco más de sueño en algunos días y es también muy natural que ellas tengan una conexión particular con el lado más sensitivo. Siento que las mujeres suelen tener una conexión más interesante con lo sensitivo a veces que los hombres. Los hombres son como algo más, ¿cómo lo digo? Como tienen actitudes más creativas en un sentido de construcción, por decirlo así. Ujú. Por decir un ejemplo en el que yo lo vi con mi padre y mi madrastra cuando ellos construyeron una casa. Mi padre es como que tenía la visión de la ingeniería y mi madrastra es como que tenía la visión De de los los acabados. detalles y acabados, ajá. Pero Claro. puede ser diferente, está bien, puede cambiar los roles, eso es correcto. Solo que si es que, o sea, habría que hacer un estudio, pero objetivo de verdad, no con sesgos, sino con psicólogos y estadistas que más o menos ponderen cuál es la fenomenología objetiva y real de la mujer y del hombre y a base de eso dijeran, bueno, podríamos crear ciertas áreas de la sociedad más enfocadas para la mujer, que sean más especializadas para la mujer y otras para el hombre. De hecho, ahí es donde vuelvo a una de las cosas que para mí fue brillante de la Alemania Nacional Socialista y fue de hecho lo que hizo que se recompusiera la economía de Alemania tan rápido después de la guerra y es las ligas femeninas. Las ligas femeninas, de hecho, fue uno de los grandes éxitos que tuvieron porque quien reconstruyó Alemania después de la guerra fueron las mujeres. Y las mujeres, algo que no saben muchas personas, es que en la adolescencia muchas de esas mujeres que reconstruyeron Alemania fueron separadas un poco de su familia, o sea, también sí iban con su familia, compartían con ellos, con sus parejas, pero tenían unas jornadas semanales en las que tenían que pasar capacitaciones entre ellas, entre las mujeres. Hacían prácticas de yoga, hacían prácticas de cohesión grupal femenina y de hecho es bueno que se haga sin hombres por un motivo, porque a veces las mujeres tienen una tensión sexual muy connotada por las preferencias sexuales que tengan los hombres hacia una mujer. Es muy turro decirlo, pero hay muchos hombres que no tienen la delicadeza y si es que digamos, ven a un grupo de chicas y ven que una es como más simpática, todos se le quieren ir a la que es más simpática y las demás, o sea, que existe Pues una es tensión. normal, supuestamente. Ajá, pero es algo que afecta a la psicología y de hecho separa la capacidad de fraternar entre las propias mujeres algunas veces, porque existe un nivel de competencia que a la larga les distancia. Pero es que ahí viene también el constructo del pensamiento, la construcción del pensamiento, porque eh, la sociedad o la sociedad en general está lleno de estereotipos. Sí. Entonces ahí tenemos ya nuestra fijación en ciertos estereotipos de belleza, de bondad, bueno, en fin, de Sí, muchas cosas que y de uno de los pronto, estereotipos más, o sea, ¿por qué una mujer es fea o es guapa? Por los estereotipos. claro, claro. Aunque bueno, también existe una afinidad subconsciente que sí se ha estudiado desde la psicología y es que una persona tiende a simpatizar más con quien tenga sus propias características físicas. Pero eso no quita que existe un pensamiento de estándares de belleza. Pero una de las cosas que en realidad me parece más peligrosas es el constructo de que el hombre es como una especie de guardián El bueno, proveedor de la o, familia. sí puede ser proveedor, pero más que proveedor es como una especie de, o sea, en una relación disfuncional emocionalmente es como que el poseedor y la mujer también es como la poseída. Esto puede cambiar, porque también a veces puede ser la mujer la poseedora y el hombre el poseído. El asunto es que eso Es no que es eso ha ido correcto. cambiando, porque se supone que en principio de la humanidad la mujer era como causa de guerra, inclusive. Sí, pero no es O sea, una correcto en ningún población sentido, creo atacando a yo. otra población para llevarse qué, Ajá, como como el mercado. premio, digamos, de la guerra a las Sí, sí, mujeres. sí. Claro, pero a mi criterio no es conveniente porque tú generas una estructura de codependencia en pareja. O sea, al final, si es que tienes un mal día, un mal momento, quien buscas que sea tu principal apoyo es tu pareja. Y esto en principio podríamos decir está bien, en una relación funcional está bien. Sí, pero luego existe una desconexión. Esto sí también lo he visto, que hay muchas personas que ya se emparejan y se desconectan de su propio género. En el caso del hombre, de hecho, curiosamente, muchas veces tiene una cercanía con sus amigos, pero en otros casos de las mujeres
las mujeres se apartan de su grupo de amigos, de sus amigas y se vuelven más a su pareja masculina. Y eso me parece un poco inapropiado porque es como que es bueno siempre que las mujeres tengan un respaldo dentro de de otro grupo de mujeres. Y es lo que funcionaba dentro de las ligas femeninas. Lo que no compartiría de las ligas femeninas de la Alemania Nacional Socialista es que tenía un énfasis en prepararles para ser madres, o sea, para que Ujú. tuvieran varios hijos. O sea, eso me parece que es elección de cada mujer. O sea, yo pienso que si es que de niña tú dices, sí Pero tengo es esta que también predisposición, sí, es pero si no, no. porque, digamos, las conductas, las visiones han ido cambiando a través de la historia, a través del tiempo. Pero en tu libro yo encuentro también una parte fundamental, el tema de las simbologías. Sí. Y ahí quisiera pasar a al próximo gráfico porque creo que con eso vamos a ir cerrando el programa. Se nos pasó violento Ah, ya, el sí, sí, tiempo, una pero charla muy vamos amena. con la próxima imagen para ver si de ahí nos explicas algo de esas simbologías que están planteadas dentro de tu libro. Y ahí está. Ah, sí. De hecho, bueno, esta información realmente no la diseñé yo. Hay conceptos gráficos que los diseñé yo, como el Lilia Pagliacta que les había mostrado antes, que tenía, bueno, muchas cosas que no daba tampoco el tiempo para explicar, para eso está el libro. Pero esto es algo que más bien yo tomo de diferentes culturas y es porque todos sabemos que la esvástica más famosa de todas es la que representaba al Partido Nacional Socialista. Pero esa es justo de una de las cosas que hace falta matizar y objetivizar en la interpretación histórica. La esvástica es un elemento de carácter alquímico o espiritual de uso global que ha existido en diferentes culturas y en diferentes continentes. El único continente del que no tengo un registro exacto milenario es el de África y es porque quizá no tengo tanto conocimiento, pero en realidad la esvástica ha estado presente milenariamente. De hecho, es de ahí que la toma el pintor austriaco para simbolizar al partido y le da su propia connotación con los ideales nacionalsocialistas, pero ya tenía un valor alquímico profundo anterior a eso. Y una de las cosas que yo podría mencionar como para la comprensión de la espástica, también está esto en el libro, es que la espástica en realidad me parece mejor si se interpreta en los dos sentidos, no solo en uno. ¿Por qué los dos sentidos? Porque yo me he fijado a base de las leyes quibalísticas, para quien haya leído el Kybalión o las leyes herméticas, yo me he fijado que en este sentido de la ley de todo fluye y refluye, el universo también fluye y refluye. ¿Y cómo lo puedo dar un Lo que es ejemplo? arriba es abajo. Ajá. ¿Cómo doy un ejemplo concreto de esto? Digamos, aquello que es pesado, ¿no? Aquello que genera más fuerza gravitatoria, gira hacia una dirección en el universo. O sea, no solo es que la Tierra gira dentro de su propio eje y en torno al Sol y ahí se acabó. El Sol también gira en torno a un agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea. Y a su vez, la Vía Láctea está girando en torno a otras galaxias que en su alrededor generan un efecto gravitacional de acercamiento. ¿Cuál es la importancia de entender ese sentido en el que gira? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en ese sentido en torno a la Tierra, pensaríamos en el sentido, bueno, yo tengo un esquema diferente que he construido, pero voy a mencionar el esquema general que usa la gente de este a oeste, y es que el Sol sale por el este y se va por el oeste. Entonces, Pero es en eh, el planeta Tierra. claro, claro, el hecho es que ahí tú ves un sentido, el Ujú. sentido de lo pesado, pero en cambio hay otro sentido que es como el sentido de lo que se aligera. Es como el aire caliente, el aire frío que es más pesado se va hacia abajo y el aire caliente que es más liviano se va hacia arriba. Entonces lo mismo ocurre con el cosmos. Nuestro planeta, porque es pesado, lo material gira hacia un sentido, pero en cambio lo que se aligera gira hacia otro sentido. De hecho, la luz del sol, por ejemplo, gira en un sentido contrario. En vez de girar hacia el sentido que giran las cosas pesadas, gira hacia el sentido en el que se aligera, porque el Sol se contrae, genera la fusión nuclear y de ahí destella los fotones y los fotones más bien salen del Sol, no se van hacia la parte más pesada, sino que salen de la parte más pesada. Y por eso es interesante estudiar la espástica. Yo lo veo de esa perspectiva, pero la espástica puede quizá tener otras interpretaciones. En el caso de la Alemania Nacional Socialista existía una idea de que era como volver a un punto de origen en el que era una sola raza aria Ujú. superior, y yo creo que era una incomprensión de la historia humana. Yo creo que era una distorsión de lo que O realmente era el era asunto. no sé, el interés de que precisamente se interprete de esa manera. Sí, un interés, pero un interés muy inapropiado, porque
el principio del racismo me parece del todo inoportuno. No quiero o sea, no quiero entorpecer este tema diciendo de que no existe, digamos, un nivel de competencia genética y una evolución más marcada en algunos genomas que en otros, porque objetivamente hablando sí hay más evolución en unos genomas y en otros. Unos votan por Novoa, por ejemplo, y otros votan por Luisa González. Pero fuera de ese El tema, genoma bananero debe ser. el genoma bananera. Pero en realidad lo que completa a una genética más profunda yo creo que es más bien la capacidad de una biblioteca más surtida. Por decir, nuestras etnias aborígenes estaban más acostumbradas a las fuertes alturas o a la inclemencia de los climas de América, en particular de los Andes. Estaban más familiarizados con su entorno y su genética estaba mejor predispuesta. No se trataba de altura, no se trataba de color de piel, se trataba de una predisposición al contexto geológico y geográfico. Disculpen. Eh, pero en cambio los europeos tenían inmunidad a la viruela Ujú. y eso es lo que les permitió que aquí muriéramos miles en una pandemia, bueno, una epidemia Pero descontrolada, pero en Europa tuvieron la peste negra. claro, pero eso fue por una torpeza en la que empezaron a matar a los gatos negros porque el Papa dijo Y a los gatos en eh, general, sí, de hecho sí, porque a eran los la gatos. representación del demonio Sí, y no sí, sé sí, fue algo qué bastante absurdo cuentos. en realidad. O sea, fue algo generado, fabricado, una cosa irónica, pero sí fue así. Pero bueno, el hecho es que en el caso de los europeos tenían inmunidad a la viruela y nosotros no. Entonces, si tú coges a un ciudadano aborigen prehispánico y lo pones con una genética hispánica, la genética hispánica aporta con ciertas inmunidades, pero también la genética autóctona de los Andes aporta con cierta resistencia, por ejemplo, a la altura o a otras fenomenologías climatológicas. Entonces, para mí es eso, es más bien una biblioteca que se vuelve más y más rica, no es una biblioteca más restrictiva. La visión de los nacionalsocialistas era más bien crear una biblioteca restrictiva en la que te bloqueabas del intercambio genético con otros pueblos, entonces no adquirías sus beneficios también. O sea, sí, hay genéticas que quizá tienen como un poco más de aletargos, pero también tienen beneficios. Si te encierras solo en una genética, de hecho, esto a la larga incluso ocasiona lo que ocurrió con las monarquías europeas, que como entre primos nomás apareaban, ya terminaban tipo, o sea, deformes, o sea, siendo las En el personas más pensamiento poderosas. sobre todo. Claro, sí, porque Como resulta aquí también esos matrimonios arreglados entre élites sí, económicas. sí, 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 Entonces se sí. emparentan en una condición no precisamente Y no ha de un dejado de sentimiento, sino ocurrir. también de unir las fortunas. Sí, sí, no ha dejado de ocurrir. O sea, lo que es todo el eje de influencia democrático en realidad está supeditado por pactos de linaje que están gobernando el mundo desde la banca. O sea, porque de qué te, o sea, da igual si es que tú no eres el presidente, si el presidente vende acciones de tu país con la deuda externa, porque es eso, básicamente tú prostituyes a tu país, lo vendes mediante la deuda externa. Entonces, los poseedores de la deuda externa son inmediatamente poseedores del país. No hace falta ni siquiera que acudan a elecciones. Y los que gobiernan en la banca sí basan su fuerza, su hegemonía a partir de matrimonios arreglados. De Mm. hecho, esto es algo que ocurre en particularmente con una etnia judía que era, no recuerdo el nombre en realidad, pero era es una etnia judía particular que, por ejemplo, uno de los miembros más importantes es Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, que es de una familia de banqueros y es una suerte de cultura judaica que Ujú. hace todos esos matrimonios arreglados. O sea, su forma de casarse es algo así como que se ponen en contacto, o sea, ya están en época de matrimonio, entonces se ponen en contacto con amigos y dicen más o menos yo busco este ¿Sabes perfil qué? de Tengo una pareja y hija así se que ya está contactan. lista para tu hijo, o tu hijo listo Así. para tu hija. Sí, 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 se conocen Y y eso no nos tienen va, una cita tipo a sí, ver si es que hay química, no, no, y es ese una matrimonio especie de nos va a entrevista de trabajo. representar, uniendo las fortunas, nos va a representar una ganancia de tantos millones de dólares. Listo, arreglado el matrimonio. Claro, claro, y la verdad es que tampoco lo desmerezco, pero creo que la radicalización de ese principio es una torpeza, o sea, uno debe buscar el equilibrio. La gente normalmente se embriaga demasiado de los polos, de los extremismos. Yo mismo puedo decir que lo he vivido un poco, y por eso mismo soy consciente de que esa es la fenomenología general del ser humano, o sea, se extrapola, por ejemplo, si yo, por ejemplo, que soy católico, puedo decir, sí, soy católico y viva la iglesia católica y esta debe ser la supremacía total. No, no, no ¿Pero pienso eso. eres católico practicante o No, católico no, de sí. afinidad? No, no, sí, O sea, vas practicante. a misa, comulgas Sí, sí, sí. De hecho, y yo sigues todos los ritos y todos los mandamientos. no soy tan puntual con los ritos y los mandamientos, pero sí
voy a la iglesia, sí voy a la Eucaristía, sí me confieso de vez en cuando. Sí, sí, sí lo hago realmente y porque me gusta, pero es porque me gusta más como con la lógica de unirme a la comunidad más grande y hegemónica. Es decir, si aquí hubiera una comunidad budista que fuera más grande, diría, esa es la que tiene que tener la prioridad. De hecho, esto es algo que para mí es un poco un principio que podría entenderse contradictorio, pero realmente no lo es del todo y es porque busco el equilibrio y es. No, no podemos permitir que la sociedad se balcanice o se fraccione en diferentes cultos espirituales porque en realidad esto es también geopolítica y eso es vulnerar nuestra capacidad de unión. Si no tenemos una estructura espiritual que fuera pilar y supremacía en nuestras diferentes naciones, somos vulnerables. Básicamente somos unas naciones Ya, fraccionables. pero si tú encuentras que la religión no va contigo, ¿qué haces? Yo lo que pienso es que lo mejor es que cada persona explore la espiritualidad por sí mismo, pero lo haga con discreción, o sea, no como fascinación Sí, sí, no, inmediatista. no, no, no por decir, a ver, yo fundo otra religión, sino simplemente yo me alejo de la religión para acercarme más a Dios. Yo digo eso, ¿no? Porque, Sí se puede. claro, De hecho, yo me identifico más con esa postura. De hecho, ese me parece que es la postura a nivel personal la mejor de todas, la mejor. Pero yo tengo una postura para con una interesa colectiva. Por eso es ujú. como que yo prefiero generar una alianza con la institución que considero la más grande todavía establecida y que es la Iglesia Católica. Pero es solo por una afinidad Pero eso puede ser una geopolítica. posición cómoda también, pues el decir, ah, no, yo más bien me acojo a lo que la mayoría dice y más bien hagamos las cosas en paz. Y escondamos muchos problemas que hay aquí, situaciones que no Sí, sí, deberían ser. Digo, por ejemplo, bueno, en la religión católica no he visto, no me consta, pero hay, en los evangelistas hay un apoyo irrestricto a Israel y rezan porque le vaya bien a Israel en su batalla contra sí, los sí, sí. palestinos y, o sea, más o menos justifican que sigan masacrando, que sigan con el genocidio Sí, sí, sí. sin entender de que los sionistas, los judíos, ni siquiera aceptan a Cristo de ninguna manera, Correcto. ni como Mesías, o sea, como Mesías de ninguna manera, ni como profeta, o sea, para ellos no existe Jesucristo y punto. Sí, 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 Y sin embargo, ellos están apoyando a alguien que les desprecia. Eso yo no entiendo. sí, es una contradicción social bastante fuerte. Me parece que lo mejor que se puede hacer en ese sentido es como digo, que uno tenga su propio criterio de los hechos. Y en mi caso personal, que he tomado esta conducta de que por un tema de cohesión colectiva, unirme a la institución más grande establecida y que de todas formas, ojo, aquí hay un tema también que debo mencionar, es gratitud pura, porque mucho de lo que sé y mucho de lo que me ha hecho es gracias a la Iglesia Católica. No fue algo espontáneo, o sea, yo hubo un año en el que me fugué del colegio, todo el año el lectivo, y yo me fui a la Catedral de Ambato todos los días de ese año lectivo, y yo me iba a leer libros en esa catedral. Siento que tuve un nivel de protección e inspiración espiritual ahí, pero no solo esto, sino que también me recibieron en una residencia salesiana durante 3 años en el Páramo, para que ahí tuviera un acceso más fácil al colegio que era en Zumbagua, la primera unidad educativa del milenio. Entonces, yo sí le debo muchas cosas, entonces en mi caso tengo un sentido de gratitud auténtico también, pero más allá de eso sí reconozco que hay cosas que se deben cambiar. Esa es la diferencia, que tú puedes tener una postura cómoda en plan de sí, me hago lo que dice la mayoría y ya está, y así como que sumo aparentemente fuerza a lo más establecido, a lo más hegemónico, pero eso tampoco es correcto, porque si fuera el caso deberíamos unirnos al hegemón de Estados Unidos porque total ya estamos ahí, y no, no es esa la idea. La idea es ser estratégico y elegir bien las alianzas y saber si es que dentro de esa alianza se puede hacer una reforma. Por ejemplo, yo estoy convencido que la Iglesia Católica está gritando exasperadamente por una reforma interna para reestructurar sus cimientos, porque la Iglesia Católica está colapsando. Y la verdad es que siempre en toda cultura y en todo constructo ideológico existe un punto de deterioro en el que se pierde el rumbo y ahí es donde se tiene que reformar, pero se reforma la interna, porque fraccionar o derrumbar me parece más bien dañino, me parece es vulnerar la capacidad de unión. Es como que tú tienes una nación en guerra y tú en vez de hacer un cambio a la interna desde las cúpulas, tú generas actos de terrorismo para fraccionar al país y generar separatismo. Eso es otra cosa. Entonces mi perspectiva es no al separatismo, sino un sí a la reforma interna. Y mi criterio es que es lo que va a ocurrir con la Iglesia
Iglesia Católica y espero ser parte de una marea social que influencia esa reforma, aunque no lo haga desde las trincheras propiamente sacerdotales, pero sí, digamos, de la afinidad política que pueda haber. Es mi criterio, pero como digo, a nivel personal, creo que sí, lo mejor que puede hacer una persona es una exploración personal, porque tú... Si confías ciegamente en lo que te dice un especialista, en lo que sea, básicamente estás dejándolo en manos de una apuesta. Lo digo en el sentido en el que, por ejemplo, hay gente que confía mucho en los psicólogos, correcto, porque saben mucho de su materia. Pero, ¿qué pasa si es que tú vas donde un psicólogo y este psicólogo te viola? Pasa, ha pasado y ocurre. Entonces, si tú has confiado plenamente en que el psicólogo, por ser psicólogo, te puede ayudar a sanar, pues mala apuesta, porque no siempre puede ser así. Puedan ayudarte, pero lo único que puede realmente ser el trabajo, el sendero de construir tu salud espiritual, tu salud mental, tu salud emocional, eres tú mismo, nadie más. Ningún sacerdote, ningún psicólogo, ningún maestro, nadie puede hacer el trabajo que le corresponde a cada uno. Y para eso necesitamos tener información, pero Sí, buena sí. información, digamos, porque ahora es muy fácil encontrar información en la red social, en el Internet, abunda la información. Pero ahí está nuestra capacidad también, la inteligencia para saber qué información es buena, qué información no es buena, cuáles son las noticias falsas, cuáles son las noticias verdaderas, en fin. Eso es algo que necesitamos fortalecer y fortalecer el conocimiento también desde la lectura. Y ahí volviendo a tu libro, ya como para cerrar ahora sí el programa, ¿dónde encontramos el libro? ¿Cómo lo encontramos? ¿El costo? Todas esas referencias, por favor. Sí, sí. Antes que nada, solo quiero dar una última mención sobre una de las ideas que me parece claves en el libro, y es que Dios es no más que una aspiración, en el sentido en el que ninguna cultura puede decir, ah, este es el nombre que le pusimos a Dios y este es Dios, y lo demás no sé qué también será. Como en Trip de, mi Dios es Alá y lo que esté por fuera de Alá no es Dios. ¿En No. dónde? O sea, me refiero en el sentido de que lo que esté No, por no, fuera pero de... cuando hablaste de Alá, o sea, O quién sea, me, plantea? me refiero a que la perspectiva del chauvinismo espiritual es como Ah, ya, que sí, mi sí. Dios es el único Dios. Pero en cualquiera, ¿no? Pero no le Sí, pongas sí, de Alá, puede ser también en el exacto. catolicismo, Sí, sí, correcto, sí, 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 sí. El los testigos judaísmo. de Jehová, por Sí, y ejemplo, es son muy, ¿cómo se dice? Muy muy severo. cerrados, Sí, sí, no sí, sé. sí. Al final es una actitud sectaria y es lo que yo de Ajá. hecho abordo en una de las primeras páginas del libro, lo digo enfáticamente, digo, mi perspectiva es que Dios es el todo y eso implica que es tanto la nada como cada uno de los dioses que ha construido la humanidad. Es Pachacama, Huiracocha, Alá, Buda, Jesucristo, etcétera, 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 etcétera. Todo eso conforma un todo. E incluso uniéndolos todos, siguen sin ser la totalidad del cosmos. La Ujú. totalidad del cosmos es incluso la nada. ¿Has, En- has leído el Bhagavad Gita? el Bhagavad Gita Ahí sí me encanta. se plantea eso, ¿no? Como Dios realmente Sí, sí, todo. sí, me encanta. De hecho, justamente yo me ilustré mucho de este tipo de contenido para escribir el libro, porque me encantó, me fascinó, o sea, justamente la exploración. Es más, yo entendí mejor la espiritualidad no desde la literatura occidental, sino desde la literatura oriental, porque la filosofía oriental me parece que es la que se expresa de manera más nítida, sin muchos sofismas, sin mucha ambivalencia lingüística de que sí, te marean con el lenguaje. No, no, es súper simple. Los sutras de Buda, por ejemplo, son súper simples. Y al final todo me queda con la lógica de que el todo es todo y ya está. O sea, decir que tu Dios es el Dios del universo es, es un absurdo. Lo que sí O el pueblo menciono, elegido de Dios también, ¿no? claro, es un absurdo. Lo que yo menciono es que son como alianzas, o sea, son escuelas de estudio místico. Tú puedes aprender en estas escuelas, pero son escuelas. No es que el que rige en estas escuelas es el creador del universo, solo el universo en su totalidad, incluyéndote a ti. Tú como parte del todo eres una manifestación de Dios indistinta al propio Dios al que tú le reces. O sea, ¿Has explorado los postulados de, ¿cómo se llamaba este ex cura? Salvador Feicedo, puede ser, sí, Salvador no, no Feicedo. me suena, Él ¿qué me tiene una suena? obra que dice hay que cuidarse de los dioses, algo así es y O- es algo interesante también en claro, el claro. tema de que él sí habla de que sí podría haber muchos dioses. Sí, sí, la idolatría. Y ahí viene un tema que de pronto es por donde todavía no exploramos realmente, ¿no? En este asunto de las dimensiones y nosotros tal vez estamos ni siquiera en la cuarta dimensión ni en la tercera, sino en la segunda dimensión. O sea, siempre estamos tratando de materializar todo.
Sí. Y hay ciertos aspectos de las energías del universo que todavía nos resultan incomprensibles y no las podemos interpretar o las interpretamos mal o cada quien a su manera. Y ahí está precisamente las simbologías, es un poco esa interpretación de las fuerzas del universo que habrá que seguir explorando. Sí, sí, bueno, mi criterio es que en realidad después de los políticos más importantes del mundo, en realidad sí existen los seres a los que les rendimos idolatría, digamos los dioses, pero no es el dios creador del universo, sino dioses, Ujú. manifestaciones superiores al ser humano, que están en otros planos de conciencia y que influyen. De hecho, las verdaderas guerras se dan tras bambalinas en el sentido espiritual. Yo creo que la política está condicionada al contexto espiritual más que el contexto espiritual condicionado a la política. Pero bueno, en fin. Para conseguir el libro, me parece que finalmente, o sea, de hecho ya se publicó en Amazon, pero no estoy tan seguro de si es que se puede acceder desde el Ecuador porque Amazon tiene un conjunto de situaciones un poco raras. Entonces, yo la última vez que lo revisé, cuando ya me había llegado un correo electrónico que decía que ya estaba en Amazon, lo busqué y no me aparecía. Luego ya estaba disponible, pero sé que el enlace que le encontraron primero estaba en Gran Bretaña, entonces no sé si es que en el Ecuador aparezca, pero bueno, está en Amazon, pueden buscarlo como Adagio de Alejandría, pero la opción que me parece la más práctica es que me escriban directamente por interno en TikTok, que pueden encontrar mi perfil como Kilki Supai, Kilki con doble L, y me escriben. Las personas que a lo mejor ya están familiarizadas con mi contenido o ya me conocen, pueden literalmente simplemente me escriben por interno y el libro cuesta ¿Cómo cinco te dólares encuentran en en redes formato digital. sociales? Kilki Supai, así. Kiki Supay, ya. Kilki Supay. Entonces me escriben, les doy la cuenta a la que hacer el depósito, son 5 dólares y yo les doy el libro. Y para las personas que estén interesadas en tener también acceso a un centro de formación tanto político como histórico y alquímico y espiritual que dirijo, llamado CISALFARIA, les invito a que compren el libro porque, o sea, en este instante, solo por la compra pueden participar directamente en estos talleres, son de 3 a 5 de la tarde los días domingos y como dije abordo alquimia, historia, filosofía y formación política, pero el término que uso para el centro es Centro de Estudio Andino, así, Centro de Estudio Andino, CISA Alfaria, pero sí, sí tiene un carácter de formación política porque en realidad si no estudiamos en profundidad la historia y la fenomenología espiritual que se mueve detrás de la historia, entonces no tenemos los basamentos claves para ser grandes políticos. Podemos estar en otros centros de formación política que nos enseñen a hacer videos bailando y a pegar un poco en TikTok o plataformas para compartir información mediática, pero créanme que los que están en las cúspides políticas están muy metidos en temas espirituales. En particular, si hablamos de la política ecuatoriana, existe un grupo llamado la masonería, que es como el que rige en términos generales la política a nivel mundial. No sé si en cada país del mundo, pero es como el grupo más grande, pero tiene Bueno, diferentes algún logias, rato etcétera. podríamos hablar de la masonería. Sin embargo, lo que tú dices es muy cierto. Yo tengo la información, lamentablemente, la falta Mm. de recursos, se podría decir, no nos ha permitido sacar algunos materiales, pero hay información cierta de que Guillermo Lazo tenía una espiritista prácticamente al lado de él, que es la que influía y muchas veces le ayudaba a tomar decisiones. No, no sé si es espiritista exactamente, pero era alguien, Como eh, oráculo, algo así. sí, es una organización mariana inclusive. O sea, que creen en la Virgen María, se supone que católica, pero sumamente de élite, que hasta tienen construido un búnker por si acaso la guerra mundial. Sí, yo pienso respecto a Guillermo Lazo, que él de hecho tengo entendido que pertenece aparentemente a una orden llamada Opus Dei, pero me comentó un amigo que es masón que existe dos polos del Opus Dei, uno en el que está Correa, que es como fresco de luz, y otro que es oscuro de Guillermo Lazo. Déjenme decirles que dentro de lo que Ahí es... yo difiero, yo creo que Rafael Correa no está en el Opus Dei. El Opus Dei es Bueno, ahora que lo pienso, una quizá organización. hablo con imprudencia respecto al tema, quizá ni siquiera debería comentarlo, pero alguna vez escuché y quizá era información inexacta. Habrá que investigar un poco. Lo que sí es real es que Rafael Correa, y él mismo lo ha dicho públicamente, él se declaró católico practicante, eso sí. Sí, Pero eso ahora... no necesariamente quiere decir que esté dentro del Opus Dei. El Opus Dei inclusive fue como desautorizada ya por el Vaticano porque es una, no sé cómo Uno de los calificar. grupos más radicales, digamos, en sus premisas, o sea, algo así. Bueno, Sí, yo no o conozco. sea, ni siquiera es una orden religiosa, sino es una orden seglar. Eh,
con unos postulados bien raros, Bien bien locos. extraños, locos. Sí, sí, yo no conozco tanto porque es algo hermético, entonces no sabría qué decir al respecto. Pero sí puedo decir respecto a Guillermo Lazo que yo estoy seguro de que él pertenece a grupos oscuros de la espiritualidad que no me sorprendería que sacrificara y qué cosas no me atrevo ni a decir, pero no me Bueno, sorprendería. algún rato tenemos que invitarte para Sí, ir sería un topando placer. temas un poco más específicos. Hablar contigo, a la audiencia también les agradecemos, les agradezco compartir todos los contenidos y estar atentos a la gente de otras plataformas. Gracias y nos vemos pronto. Despídete. Listo, les agradezco y sobre todo agradezco el espacio que ha brindado Hoja de Hermético. Muchas gracias.